Rajoy en Europa es un silencio clamoroso, denunciado incluso desde la propia Comisión Europea. Para evitar el rescate formal se han aceptado todo tipo de condiciones que han deteriorado la vida de la mayoría de la sociedad española y ha asumido una estrategia económica que solo beneficia a Alemania, que está construyendo en el seno de la Unión Europea su propio Reich económico. El Consejo Económico y Social de España, en un informe que elaboró a finales del pasado año, plantea claramente un cambio en la posición de nuestro país en el seno de la Unión Europea. Y nosotros compartimos esa exigencia del Consejo Económico y Social, una exigencia para que se plantee que de forma inmediata se establezcan mecanismos de estabilización económica a partir del Banco Central Europeo que acaben con la especulación, esa especulación que castiga a España a través de una prima de riesgo excesivamente elevada. También que se defienda con contundencia la exigencia de una flexibilización en la consolidación fiscal para que España y los demás países endeudados tengan un plazo mayor para conseguir salir de esa situación de endeudamiento. Finalmente, que se impulse desde la Unión Europea medidas de dinamización económica, una expansión de la demanda que permita salir de la recesión, expansión de la demanda interna por aquellos países que tienen superávit incluso, y una expansión de la situación de actividad económica en los otros países a partir de la inversión pública. Esa inversión pública castigada en España en los últimos presupuestos generales del Estado por las decisiones del Partido Popular.